¿Alguna vez se han preguntado cómo una simple invitación diplomática puede desencadenar toda una tormenta geopolítica? Imaginen por un solo momento. El gobierno de México, en un gesto aparentemente protocolario, extiende una invitación al líder de una nación actualmente involucrada en una guerra de agresión. ¿Suena descabellado? Pues prepárense, porque esto es exactamente lo que ha sucedido con la invitación de México a Vladimir Putin. Bienvenidos, soy el Dr. Víctor Corso y hoy nos sumergiremos en las turbulentas aguas de la diplomacia internacional. Analizaremos cómo esta invitación ha puesto de manifiesto aparentes contradicciones en la política exterior mexicana, especialmente a la luz de sus posturas previas sobre inmunidad de cabezas de Estado y crímenes internacionales. En los próximos minutos desentrañaremos las implicaciones legales y diplomáticas de esta decisión y examinaremos cómo se contrasta con la posición de México en casos como el de Omar al-Bashir en Sudán y exploraremos los posibles escenarios que podrían desarrollarse. Además, nos adentraremos en la complejidad de la toma de decisiones estatales y cómo esto puede llevar a aparentes contradicciones en la política exterior. Prepárense para un viaje fascinante por el laberinto del derecho internacional y la diplomacia moderna. Antes de sumergirnos en los detalles, es crucial entender el contexto. El gobierno de México ha extendido una invitación a Vladimir Putin para la toma de posesión de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, a pesar de que Rusia está actualmente involucrada en una guerra de agresión con Ucrania. Esta decisión ha generado una ola de críticas y preocupaciones a nivel internacional. ¿Por qué es esto tan significativo? En primer lugar, porque la comunidad internacional, incluyendo la Corte Penal Internacional, ha acusado a Vladimir Putin de crímenes de guerra. Today, 17th of March 2023, the International Criminal Court has issued two warrants of arrest in the Ukraine situation for Vladimir Putin, President of the Russian Federation, and for Maria Lvova-Belova, Commissioner of the Russian President for Children's Rights, for the alleged war crimes of deportation of children from Ukrainian occupied territories into the Russian Federation. En segundo lugar, porque esta invitación parece contradecir la postura tradicional de México de no intervención y el respeto al derecho internacional. Ahora, analicemos esto de una perspectiva legal. La invitación a Vladimir Putin plantea varias cuestiones jurídicas complejas. En primer lugar, la inmunidad de cabeza de estados. Según el derecho internacional consuetudinario, los jefes de Estado gozan de inmunidad absoluta mientras están en el cargo. Sin embargo, la Corte Penal Internacional ha emitido una orden de arresto en contra de Vladimir Putin por crímenes de guerra. Esto crea una tensión entre las obligaciones de México bajo el derecho internacional consuetudinario y sus obligaciones como Estado parte al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En segundo lugar, tenemos las obligaciones bajo el Estatuto de Roma. México, como lo mencionaba, como Estado parte de la Corte Penal Internacional, tiene la obligación de cooperar con la Corte y esto incluye la obligación de entregar, arrestar a personas buscadas por la Corte. En tercer término, tenemos el principio de no intervención. México históricamente ha mantenido una política de no intervención en los asuntos internos de otros estados, aunque es importante reconocer que la práctica mexicana reciente ha sido más pragmática que en antaño. En otras palabras, la invitación a Vladimir Putin podría interpretarse como una forma de legitimación de las acciones de Rusia en Ucrania. Y aquí es justamente donde la situación se vuelve mucho más intrigante. Recordemos el caso de Omar al-Bashir, el expresidente de Sudán, donde en 2019 la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra al-Bashir por crímenes de guerra y crímenes en contra de la humanidad por la situación de Darfur. México en ese momento adoptó una postura clara, ya que apoyó la decisión de la Corte Penal Internacional y la obligación de los estados de cooperar con la Corte.
De igual manera, argumentó que la inmunidad de jefes de Estado no era aplicable en casos de crímenes internacionales graves, especialmente en el contexto del régimen autocontenido del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. De igual forma, instó a la comunidad internacional a cumplir con las órdenes de arresto de la Corte e inclusive México solicitó autorización a la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional para participar en el caso contra el Reino de Jordania, justo en una situación similar de no cooperación con las obligaciones bajo el Estatuto de Roma de la Corte. De esta manera, la pregunta que surge es, ¿cómo puede México reconciliar su postura actual con Vladimir Putin con su posición previa en el caso de Omar al-Bashir? Bueno, las implicaciones de esta invitación son múltiples y potencialmente graves. En primer lugar, tenemos la posible afectación a la reputación internacional de México. México podría ser visto como un Estado que no cumple consistentemente con sus obligaciones internacionales, lo cual podría afectar su credibilidad en foros internacionales y negociaciones diplomáticas futuras. En segundo término, tenemos las relaciones con Occidente. La invitación en sí al presidente actual de Rusia podría tensionar las relaciones de México con Estados Unidos o la Unión Europea, los cuales son sus principales socios comerciales. Eso significa que podría haber repercusiones económicas, comerciales e inclusive diplomáticas. En tercer término, tenemos que esto va a sentar un precedente legal. La decisión de México podría ser utilizada por parte de otros estados como precedente para ignorar las futuras decisiones y órdenes de la Corte Penal Internacional. Esto podría debilitar el sistema de justicia penal internacional, ya que no es la primera vez que vemos este tipo de reacción por parte de un estado, y hay que recordar cómo en el caso de Omar al-Bashir tuvimos como precedente la reacción de Sudáfrica, la reacción también de Jordania, y en esta situación, formando esta troika de casos, el caso de México respondiendo que no cooperaría y que no implementaría esta orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional. De esta manera, en cuanto a los posibles escenarios, podemos considerar que en primer lugar, México puede retractarse de la invitación a Vladimir Putin, pero claro, esto por un lado mitigaría el daño diplomático, pero podría ser visto como una debilidad de política interna. En otras palabras, México estaría cediendo a la presión de la comunidad internacional, la cual no ha visto con buenos ojos esta invitación. En segundo lugar, en aquel escenario hipotético donde Vladimir Putin aceptara la invitación, esto podría poner a México en una posición extremadamente difícil frente a la comunidad internacional, ya que tendría que decidir entre arrestar a Vladimir Putin cumpliendo con sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional o no hacerlo violando lo establecido en el Estatuto de Roma y amparándose según en la costumbre internacional. Un tercer escenario podría ser que la comunidad internacional presionara a México en el sentido que podríamos ver sanciones diplomáticas, económicas o inclusive comerciales en contra de México. De igual forma, la inminente y próxima ratificación de Ucrania al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional va a aumentar y posiblemente podría poner mayor presión en contra de México, ya que Ucrania va a tener una participación ahora activa en la Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional, lo cual podría hacer y promover procedimientos en contra de México en caso de que se llegara a materializar los hechos concretos de que México no cumplimentara con una orden de aprehensión en contra del presidente ruso y el presidente ruso visitara territorio mexicano. Sin embargo, el escenario más probable es que Vladimir Putin no asista a la toma de posesión de la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lo cual sería un escenario similar a lo ocurrido con la invitación a la toma de posesión de López Obrador, ya que esto nos va a obligar a cuestionarnos. Simplemente las declaraciones del presidente actual de México, López Obrador, al señalar que México no arrestaría ante una eventual visita de Vladimir Putin si esto violara o no el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Pero nosotros no podemos hacer eso, o sea, no nos corresponde. Nosotros estamos en contra de las guerras. Si bien es cierto, las declaraciones de los presidentes de estados se pueden considerar y pueden generar obligaciones del derecho internacional para aquellos terceros a los cuales se le está formulando, en este caso, para el gobierno de Rusia, en el sentido de que no se va a arrestar a su presidente, pues vemos que no hay una violación
propiamente al derecho internacional hasta en tanto no se materialice la violación en sí a la falta de cooperación de México con la Corte Penal Internacional. En otras palabras, hasta este momento, a pesar de que tengamos estas declaraciones por parte de México, no ha existido en sí una violación propiamente al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Entonces, de esta forma, hay que preguntarnos, ¿por qué extender una invitación tan controvertida si es poco probable que sea aceptada? Bueno, pues este caso ilustra perfectamente cómo algo aparentemente inocente, como seguir un protocolo diplomático de invitar a todos los jefes de estados con los cuales México mantiene relaciones diplomáticas, puede tener implicaciones mucho más complejas. La estructura estatal involucra a numerosas personas e instituciones tomando decisiones que no siempre están coordinadas entre unas y las otras. Esto puede llevar a comportamientos contradictorios por parte del Estado, inclusive esquizofrénicos, si tratáramos de analizarlo como si se analiza un psicólogo a una persona. En este caso, vemos cómo los jefes de Estado, como en el caso del presidente López Obrador, a menudo se ven obligados a justificar decisiones de subordinados o de las instituciones gubernamentales y salvar la cara en nombre del Estado, incluso cuando estas decisiones parecen ir en contra de posturas previas o compromisos internacionales. Esta situación nos recuerda que los estados no son entidades monolíticas, sino organismos complejos con múltiples actores y agendas. La política exterior, por lo tanto, no siempre va a ser coherente o predecible, lo que añade capas adicionales de complejidad a las relaciones internacionales. La invitación de México a Vladimir Putin es mucho más que un gesto diplomático. Es un caso de estudio fascinante sobre las complejidades del derecho internacional y la diplomacia moderna y las contradicciones que pueden surgir en la política exterior de un país. Esta situación nos obliga a reflexionar sobre varias cuestiones fundamentales. Primero, ¿cómo equilibran los estados sus intereses nacionales con sus obligaciones internacionales? En segundo lugar, ¿qué papel juega la coherencia en la política exterior y qué sucede cuando esta coherencia se rompe? Y en tercer lugar, ¿cómo puede el sistema de justicia penal internacional funcionar de manera correcta y efectiva cuando se enfrenta a las realidades de la diplomacia y la política? Y finalmente, ¿cómo influyen las estructuras internas del Estado en la toma de decisiones de política exterior? Al final, la decisión de México sobre cómo proceder con esta invitación tendrá repercusiones que van más allá de sus fronteras nacionales. Será un precedente similar al de Jordania o Sudáfrica que observaremos de cerca y que sin duda alguna influirá en el futuro de las relaciones internacionales y el derecho internacional, específicamente en la interpretación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Este caso nos recuerda que la política exterior es un delicado acto de equilibrio entre protocolos diplomáticos, obligaciones internacionales e intereses nacionales y la compleja maquinaria interna del Estado. Las aparentes contradicciones que observamos son a menudo el resultado de esta intricada red de factores y actores. Como analistas y observadores de las relaciones internacionales, debemos estar atentos no solo a las acciones de los estados, sino también a los procesos internos que la generan. Solo así podremos comprender la verdadera complejidad del escenario geopolítico actual. Soy el Dr. Víctor Corzo y recuerden, en el complejo mundo de las relaciones internacionales, cada decisión cuenta y detrás de cada decisión hay un laberinto de factores que debemos de desentrañar. Hasta la próxima.